Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento me estáis escuchando, pero bienvenidos a la clase de Dios número 3. Espero que Dios ya os haya puesto a prueba. Si estáis empezando a dudar de si vais a creer o no en Dios, lo normal es que os ponga una prueba, y sus pruebas pues normalmente son dificultades para ver si vuestra fe se tambalea o si se solidifica. También lo dice en la Biblia que para todo aquel que decida ser hijo de Dios y vivir como vivió Jesucristo, que se prepare para ser perseguido por el mundo, porque va a vivir como algo que no está en el mundo, como Dios, y el mundo le perseguirá. Fijaos lo que le pasó a Jesucristo, que tanto las autoridades religiosas como de la ley le persiguieron. En nuestro caso no será así, porque estamos benditos y ya Jesucristo se sacrificó por todos nosotros para que podamos vivir en paz y libre de pecado. Pero vamos a seguir leyendo la Biblia, ¿no? A ver qué nos espera la vida de Dios, la vida eterna. Recordamos, nos quedamos leyendo, estamos empezando realmente a leer la Biblia por la primera carta de Juan, que está en la página 1006 del Nuevo Testamento, pero bueno, eso depende de cada Biblia, hay muchas versiones, pero sí que está en el Nuevo Testamento y prácticamente por el final. O sea, nosotros estamos empezando por el final. Como dijo Jesús, los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. En el mundo, el primero es el que más quiere comer, el que más corre, el que más ataca a los demás, el más competitivo. Y ese es el primero, ¿no? Pero esa persona es la más difícil que entre en el reino de los cielos. Una persona rica que no se quiere, que es competitiva, que está todo el día con el ego, es la más difícil. Lo que Jesús nos propone es que seamos los últimos y que seamos servidores de todos. Y al ser servidores de todos, estamos viviendo como vivió Jesús. Y ahí se nos abre la puerta al reino de los cielos. ¿Qué tal todo el mundo? José, Aaron, Pere, Carol, Carmela, Zaro, Oliver, Lee, Aroa, bienvenidos a la clase número 3 de Dios. Vamos a continuar, nos quedamos en la primera carta de Juan, el punto 2, y dentro del punto 2 en el 15. Y decía así: no améis al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los apetitos desordenados, la codicia de los ojos y el afán de la grandeza humana, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y todos sus atractivos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y todos sus atractivos pasan. Vamos a bajar la música de fondo. Así. Me ha avisado la aplicación para que me oigáis mejor. Espero que me oigáis mejor. El mundo y todos sus atractivos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recordad la promesa de la vida eterna. El anticristo. Hijos míos, estamos en la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, han surgido muchos anticristos. Esta es la prueba de que ha llegado la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros.
porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero así ha quedado claro que no todos son de los nuestros. Vosotros, en cambio, tenéis el Espíritu que viene de Dios y lo sabéis todo. No os he escrito porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Mesías? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo se queda sin el Padre, y todo el que acepta al Hijo tiene también al Padre. Vosotros debéis permanecer fieles a lo que oísteis desde el principio. Si sois fieles a lo que oísteis desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Os he escrito estas cosas para poneros en guardia contra los que intentan seduciros. En cuanto a vosotros, el Espíritu que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Antes bien, ese Espíritu, que es fuente de verdad y no de mentira, os enseña todas las cosas. Así pues, permaneced en Él conforme a lo que os enseñó. Ese Espíritu es nuestra conciencia, esa voz interna que nos dice lo que tenemos que hacer, que la mayoría de nosotros la escuchamos. Otra cosa es que no le hagamos caso, no le demos total credibilidad a esa voz, o nos paralice el miedo, porque a veces esa voz siempre está pensando en cosas grandes, en dar amor, en ayudar a miles de personas. Esa voz es masiva y da miedo. ¿Qué tal, Leónidas, Bicipec, Abraham, todos, Pedro? Gracias por los me gustas. También el que quiera donar un buenos días, lo que sea, se agradece. Entonces, la promesa que nos ha hecho es la vida eterna. Vamos a continuar. Os he escrito estas cosas para poneros en guardia contra los que intentan seduciros. En cuanto a vosotros, el Espíritu que habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esa voz que tenemos, ¿vale? Lo que no nos han enseñado o no nos han a la mayoría de nosotros dicho con total certeza es que esa voz es la fucking auténtica voz de Dios. Y le tenemos que hacer caso. Más que a cualquier otra cosa, más que a cualquier condición externa, lo que digan nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros obstáculos, nuestros propios miedos. Es esa la voz de Dios. Si queremos seguir a Dios, coño, no hagamos caso a la voz del diablo. La voz del diablo es la de la voluntad del hombre. El hombre, el ser humano, venimos de naturaleza pecaminosa. Tendemos a pecar, pero nos ha dado Jesucristo con su muerte la voz de Dios. Vamos a hacer caso a esa voz de Dios. Conocemos a muchas personas que hacen caso y viven en paz y viven abundantes y libres de pecados. ¿Qué cojones? Vamos a hacer caso a esa voz. No hay otra cosa mejor que eso. Hijos de Dios. Os lo voy a poner aquí para que lo leáis. Sí, hijos míos, permaneced en Él, para que, cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos avergonzados ante Él el día de su gloriosa
venida. Si sabéis que Él es justo, reconoced también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Hola Pedro, saludos desde Extremadura. Don Benito Badajoz. ¿Qué tal? Estamos conectando de Badajoz a Zaragoza. Y me acaba de llegar un SMS también. Estamos el triángulo conectados. Y estamos conectando con el Espíritu Santo. Paráclito. Considerad el amor tan grande que nos ha demostrado el Padre, hasta el punto de llamarnos hijos de Dios. Y en verdad lo somos. El mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Queridos, ahora ya somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene en Él esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Atentos al manual del ser humano de cómo vivir bien, cómo atraer abundancia, cómo multiplicar los frutos por 100, cómo vivir desde el amor, tener una familia sana. Nos lo está diciendo aquí. Dice que todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, aunque para los agnósticos, aunque Dios fuese todo una falsa, es una falsa que si tú crees en ella y te comportas en base a lo que te predica, desde el amor, desde vencer al miedo, a los demonios, ser valientes, ser guerreros de luz, predicar la palabra, la oración, básicamente tu vida mejora a lo que siempre habías soñado, a lo que siempre habías intentado tener pero se te había resistido, pues básicamente te lo da. Esa esperanza al ser humano lo es todo. Por eso funcionamos también con figuras de autoridad. Por eso hay grandes líderes. ¿Ok? ¿Es la evangélica o la católica? Creo que es la católica. Pedro. Sí, es la católica. A ver si no sabrías decir la diferencia entre la Biblia evangélica o la Biblia católica. ¿Sabes cuál es la diferencia? Lo voy a centrar aquí, un momentito, voy a beber agua. Recordad, cuando se acabe el temporizador, corto la clase. Si queréis más clases, que se alargue la clase, necesito monedas. Una moneda son 5 segundos. 20 monedas son 100 segundos. Esto, Laura, bienvenida, son clases de Dios. Yo soy una persona que lleva mucho tiempo tratando de descubrir si hay algo más, si hay un creador, algo en el universo, y ahora pues me estoy guiando por los niveles de conciencia, por la energía y todo eso. Yo llevo más de 12 años investigando, me está llevando a lo que una vez rechacé de niño, que era la Biblia. Porque pensaba que la Biblia era vivir en culpa, ay, tengo que sufrir, no me puedo permitir lujos, y para nada. Estoy descubriendo que la Biblia y la creencia de Dios es todo lo contrario, es vivir sin culpa, aun siendo culpables, nos purificamos y cada vez lo hacemos mejor y vivimos desde el amor y buscamos mejorar constantemente. O sea, no tiene nada que ver con lo que nos han dicho a veces, que nos han hecho creer que era como vivir arrastrado o ser débiles. Tampoco. La Biblia te hace ser valiente, como Jesús, que se enfrentaba a todo con la palabra y siempre hablaba en público, que es uno de los mayores miedos que tenemos los humanos. ¿Qué he estudiado? Sociología, psicología, montón de crecimiento personal, programación neurolingüística, teología, estamos estudiando,
Ahora la religión. ¿Qué carrera tienes? Tengo la carrera del galgo. Puedo correr descalzo por el monte. Lo digo en serio. Puedo correr descalzo por el monte. Mis pies aguantan. No sé si lo habéis probado alguno, pero entre las piedras y tal, el día 1 no podéis ni andar. Y yo llevo 2 años yendo descalzo y me está saliendo cada vez más callo, me duele cada vez menos. Y el otro día se me ocurrió hacer la locura de correr por el monte y aguanté, no me lesioné. ¿A qué me dedico? Pues ahora estoy dando clases de... Bueno, estoy buscando crecer como hombre y eso lo documento. Entonces, ¿qué cosas estoy haciendo? Estoy buscando la forma de proteger mejor y entonces hago clases de artes marciales y las documento. Y... O sea, al final también doy clases y luego también estoy buscando la manera de crecer espiritualmente, porque eso pienso que es lo que me va a llevar también a vivir en paz, incluso tener más abundancia económica. Y entonces estoy creciendo espiritualmente pues leyendo la Biblia, acercándome a Dios. Y vamos a continuar. Todo el que peca se hace culpable de la iniquidad. Iniquidad. Os lo voy a buscar. Iniquidad, significado bíblico. En la Biblia, la iniquidad se refiere a la maldad, injusticia o culpa, y se considera un nivel de pecado más profundo que la simple transgresión o el error. La transgresión o el error es que un día fallemos. La iniquidad ya es cuando, digamos, que te has saltado esa raya de la moral y cada vez que eso vas pecando. Y ya lo tienes como en tu personalidad, ya te has acostumbrado a pecar de esa manera. Implica una desviación persistente y deliberada de las leyes y la voluntad de Dios, a menudo acompañada de una actitud rebelde y una falta de arrepentimiento. Que al final, hostia, todo esto nos hace pensar que cuando te alejas de Dios te acercas al diablo. Porque cuando te alejas de Dios, que está arriba, está en el cielo, no está en la tierra, o sí está en la tierra, perdóname, pero sobre todo lo que más vemos en la tierra es el demonio, ¿verdad? Entonces cuando no estás con Dios, estás con el demonio. Vale, vamos a continuar. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis también así? Laura, de trabajo, todo esto es mi trabajo. Sabéis que Él se ha manifestado para borrar los pecados, y que en Él no hay pecado. El que permanece en Él no peca. El que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que hace la voluntad de Dios es justo, como Él es justo. Se ve muy bien, muchas gracias, Pedro. He hecho hoy el esfuerzo de acercarlo todavía un poquito más para que lo veáis mejor. El otro día ya me dijo Ottawa, el moderador, que se veía bien y he visto el replay del vídeo y sí que se leía, pero he pensado en personas que tengan así un móvil peor o lo que sea y digo, lo voy a tratar de acercar todavía un poco más para que lo podáis leer, ¿sabes? Mientras yo estoy leyendo una cosa, vosotros incluso podéis leer todo, ¿vale? El que peca pertenece al diablo, porque desde el principio el diablo peca. Y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Porque ¿por qué bajó Jesucristo al mundo? ¿Por qué Dios nos envió a su único Hijo al mundo? Para destruir las obras del diablo. El diablo es como una mala hierba. Allá donde pisa lo acaba dominando. Con el miedo. ¿Vale? Entonces tenemos que trascender el miedo. Tenemos que dejar de sentir miedo. ¿Cómo? Que lo cargue Dios. Le vamos a cargar nuestra vida a Dios. Hay como, si vamos de verdad a creer,
Hay que darle nuestra vida a Dios. Él se encargará de todo. De que tengamos sed, de que tengamos comida, de que vivamos y de que muramos. Él nos dio la vida y Él nos la quitará. Estamos vivos gracias a Dios. Y Dios, somos como una extensión. Si acogemos el Espíritu Santo, tendremos a Dios con nosotros y somos como una extensión. Y entonces nos está diciendo aquí que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. O sea que muy potente con eso, ¿eh? No hay que acobardarse ante el diablo. Hay en el Evangelio de Marcos, que lo leeremos más adelante, o en el de Juan, perdona, creo que era en el de Juan. Decía que básicamente, o el de Marcos, tengo dudas ahora. Decía que básicamente Jesús, su vida era como pelear contra el mal. Tipo como Goku. Era un bonachón que peleaba contra el mal. Y era el pastor de sus discípulos. Se iba por los pueblos sanando a gente, a todo el que lo necesitaba, a todo el enfermo, y sanándolos. Enfrentándose al mal y haciendo el bien, sirviendo al bien, a Dios, a la humanidad, a evolucionar. Que se puede comerciar, que se puede ganar pasta, ¿vale? Que no se trata de ser pobres. Que no se trata de pasar hambre. Que de eso no va la religión. Que de hecho Él nos está prometiendo gozo, vida plena. Que no está diciendo... De hecho lo dice, que no ayunemos si estamos con el novio antes de la boda, que el novio sería como Jesús, sino que comamos. Ya ayunaremos cuando se vaya Jesús, pero que ahora que comamos, que disfrutemos. Si tenemos comida, comed. El que ha nacido de Dios no peca, porque la semilla divina permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. La distinción entre los hijos de Dios y los del diablo es esta: quien no practica la justicia y quien no ama a su hermano no es de Dios. Quien no ama a su hermano. Y tu hermano es tu hermano de sangre, tus compañeros de trabajo, tus amigos, los que te acompañan en el bus, los que te cruzas por la calle y los que te cruzas en el parque. Todos, el prójimo es tu hermano, ¿vale? A no ser que ya hemos visto que pueda ser un demonio, ¿vale? Si es un hijo del diablo, pues no es tu hermano, ¿ok? A ese no tenemos ni que pararnos a hablar. Y si le hablamos, pues le hablamos con la oratoria para expulsar al demonio que hay en él, o sea, que sin miedo. Chicos, quedan 7 minutos. O si seguís dando monedas... seguiremos más tiempo. Si no, pues vamos a ver si nos da tiempo a leer el amor fraterno, que está bastante subrayada, por lo tanto es interesante. Y si no, pues ya lo veremos en la clase siguiente. El amor fraterno. Porque el mensaje que habéis oído desde el principio es que debemos amarnos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Os sentiríais orgullosos de ser como Caín? ¿De verdad esa desgracia de vida queréis tener? ¿Haber matado a vuestro hermano? ¿Esa fue vuestra vida? ¿Esa fue vuestra herencia? Los mandamientos, chicos, los tengo aquí. ¿Quién se sabe los mandamientos? Rápido. Yo tengo aquí apuntados 7, pero hay más. Los básicos. ¿Quién se los sabe? Venga. Pedro. Número 1. No matarás. Los 5 noes: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Que hay gente que se lo toma a la ligera. Es un mandamiento, igual que no matarás. Porque para Jesús eran muy importantes los testimonios. De hecho, la gracia es que creamos en él de tantos testimonios que tiene. Imaginaos si son falsos. Es muy importante no dar falso testimonio. No estafarás. Por supuesto, pero está bien decirlo. Y los dos síes, que ya os digo que puede haber más síes, pero honrarás a tu padre. Honrarás a tu madre. Yo los pongo como 2. Honrarás a tu padre 1. Eso es una cosa. Tu padre, guerrero. Espantas a los demonios. Provees, proteges. Tu madre, también guerrero. Espantas a los demonios. La provees, la proteges. Eres sensible con ella, la entiendes, la escuchas.
La escuchas, ¿entendéis? A escuchar a las mujeres. Al hombre no es tan importante. Las mujeres más. ¿No lo entiendes, Pedro? El que no entiendes. Dime lo que no entiendes. Quedan 4 minutos. Y bueno, mientras lo dices voy a seguir. ¿Y por qué lo mató? Que no me sé los 10 mandamientos. Ah, son 10, ¿verdad? Yo también pensaba que eran 10, pero es que el otro día vi 7, tío. Y digo, joder. Pues recordamos, 5 no es. 1, el más grave. No matarás. No matarás, hay que intentar no matar, ¿vale? Es muy grave lo de matar a otro ser humano e incluso a otro animal sin necesitarlo, pero a otro ser humano todavía más grave, ¿vale? No matarás. No robarás. No darás falso testimonio. No estafarás. Y el quinto... El quinto es como el segundo, que nunca me sale. No cometerás adulterio. ¿Vale? Adulterio es poner los cuernos a tu mujer. Dios dice que... Jesús dice que si tienes una mujer, ¿vale? Es para toda la vida, digamos, que ya te has comprometido con ella para toda la vida. Y si os divorciáis y luego te casas con otra mujer, con una segunda mujer, estás cometiendo adulterio contra la primera, porque no te tenías que haber separado. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y eso tú lo juraste y os habéis separado. Entonces, es muy fuerte eso, ¿eh? La verdad que molaría ser un poco ahí como los musulmanes y poder tener 4 mujeres, tranquilito. Tener todos los hijos que Dios te permita. Que yo solo quiero investigar, ¿eh? Porque yo quiero tener 100 hijos. ¿Y qué pasa? Solo puedo tener los que me dé una mujer, entonces máximo voy a tener 5 o 6. No puede ser, ¿sabes? Entonces eso lo investigaré. Vamos a terminar, 2 minutos. Pedro, muchas gracias a ti también por tus palabras. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. Estamos viendo, ¿no? El bien y el mal. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es homicida. Su hermano es el prójimo. Yo veo grafitis de antihumanos, eso es el demonio. Eso es homicida. Y sabéis que ningún homicida posee vida eterna. O sea que lo de mala hierba nunca muere no es así. Eso es mentira. Mala hierba acaba muriendo porque le arranca la luz. En esto la seca el sol. Qué fuerte. Porque las malas hierbas no tienen raíces profundas y las seca el sol. En esto hemos conocido lo que es el amor. En que Él ha dado su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Hay que ser valientes. Si vemos alguna injusticia por la calle, vemos a un hermano que está siendo atacado por el diablo, cosas así, hay que defenderle. Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en el amor? En él, el amor de Dios. Lo repito y os explico esto y terminamos. Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? ¿De verdad os pensáis que el amor de Dios no se apiadaría? Pero si envió a su único hijo, y os digo en serio que creo que sabía, porque Dios lo sabe todo, sabía que lo iban a maltratar, que lo iban a burlar, que lo iban a humillar, que lo iban a rechazar, que lo iban a crucificar. Y aún así envió a su único hijo, para librarnos a nosotros del pecado. La cuenta atrás ha terminado, chicos. Os voy a explicar.
¿A qué se refiere con esto último? ¿Y por qué hace referencia a los ricos? Dios no es que directamente esté en contra de los ricos. De hecho, quiere que seamos ricos, quiere que tengamos abundancia de dinero, de cash flow, que ganemos, que ayudemos a muchísima gente. Pero lo que no quiere es esa avaricia por el dinero donde desconectas de lo espiritual y todo tu objetivo de la vida es que sea ganar más dinero, ¿vale? Eso no es de Dios. Y ya lo dice, lo veremos más adelante, seguramente por la clase número 7 o 9, vamos por la 3, pero ya he leído bastante más y lo veremos más adelante, que es más fácil a un camello caminar por una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos, porque no se quiere desprender de sus bienes materiales, del mundo, y para entrar en el mundo de los cielos nos tenemos que desprender del mundo, de todo lo material, incluso de nuestro ego, para poder seguir la vida de Dios. Y cuanto menos tienes, más fácil es decir, dejo esto y tengo fe. Pero no es lo mismo un tío que no tiene casa, que no tiene nada de comida, que no tiene trabajo, que no tiene familia, que no tiene nada, que coja y diga, oye, no tengo nada, voy a tener esperanza en Dios. A una persona que de repente tiene 6 coches de último modelo de la hostia, súper deportivos, está ahí follándose a 4 tías, tiene salud, tiene dinero, tiene reconocimiento, tiene fama. Esa persona que le digas, oye, renuncia a todo esto, descálzate y ponte a caminar descalzo. No te lleves ni agua, ni comida, ni nada. Simplemente ponte a caminar descalzo y ponte a vivir la vida de Dios. Va a decir, sí, hombre, voy a dejar aquí todas mis comodidades, mi agua, mi aire acondicionado, para irme ahí a pasar sed, a que me dé el sol. Mis cojones. ¿Sabes? Es mucho más difícil para un rico realmente desprenderse de todo eso. Entonces, no sé si alguna de las personas que me está escuchando, que he visto que esto está siendo una locura, estos directores de Dios lo están petando. No sé si alguna... A ver, ¿qué os iba a decir? Bueno, si alguna persona os habíais quejado de que igual habíais nacido, que sentíais que erais pobres, porque sentíais que erais pobres, porque no os podíais permitir todo, no teníais abundancia de dinero, por lo que sea, os habéis privado de cosas, os han venido problemas y no habéis tenido con qué resolver. Si alguna vez habéis tenido este tipo de experiencias que pueden ser súper frustrantes, que sepáis que ha podido ser algo positivo y ha podido ser una prueba más, y que lo tengáis más fácil que otra persona que ya lo ha tenido todo. Y que sepáis que para tener todo os puede acercar muchísimo tener fe, tener certeza y no tener miedo. Yo he visto a bastantes personas ricas y algo que les caracteriza es que se mueven sin miedo. Tienen mucho miedo, mucho menos miedo que un plebeyo, que un empleado, ¿vale? Una persona que tiene mucho miedo es que vive con la vida tradicional, de que se levanta por la mañana, se toma un café, ve las noticias de miedo, va a trabajar estresado para que no le despidan, llega a casa, se quiere distraer un poco, se pone el Netflix o se va al bar, se toma 2 cervezas, ¿vale? Vida tradicional. Esa persona puede tener mucho más miedo que un rico que está todo el rato saliendo de la zona de confort, arriesgando su capital, arriesgando su patrimonio. O sea, no tenemos que tener miedo, ¿vale? Yo antes he dicho eso de los ricos, de que lo tienen difícil entrar en el reino de los cielos. No hay que odiar a los ricos, ¿eh? De los ricos podemos aprender mucho, ¿vale? Los ricos muchas veces son ricos por ayudar a los demás, porque ayudan más a la sociedad que una persona pobre. Hay muchas personas pobres que son pobres por egoístas. No todo el mundo que es pobre es humilde y trata bien a todo el mundo. Hay gente que al revés, es pobre porque son así, son unas ratas, o nacieron pobres, pero eso les llevó a comportarse como unas ratas. Y tú puedes estar siendo así ahora mismo. ¿Cómo puedes identificar si te estás comportando de forma rata? Que yo digo que igual es un poco despectivo, ¿vale? Pero me refiero a forma escasa, ¿vale? ¿Cómo puedes identificar que te estás comportando de forma escasa? Pues sobre todo con tu voluntad de ayudar o no ayudar al resto. Si te jode ayudar al resto, estás siendo escaso, ¿sabes?
te tiene que gustar ayudar al resto. Tienes que encontrar placer en ayudar al resto, en dar felicidad al resto, emociones buenas, en llenarles de sabiduría. Ahí estás siendo abundante. Si estás queriendo no ayudar al resto, guardándote los secretos para ti, lo que aprendes te lo guardas para ti, lo que te es valioso y lo que no es valioso lo compartes para liar, no sé, esos juegos del diablo, juegos de poder, cosas así, eso por ejemplo es de escasez y eso no es de Dios. Chicos, como os habéis portado tan bien, Pedro, eres un crack, veo que te está encantando todo esto. Voy a regalaros el último paso, ¿vale? Este es muy importante. Yo, por ejemplo, tengo que tener cuidado. Ya os lo dije en los primeros episodios, con la palabra de Dios, tal. No quiero ser un falso profeta, ni mucho menos, ¿vale? Yo aquí estoy para crecer espiritualmente y compartir todo lo que aprenda y cómo yo lo voy enseñando, ¿vale? Entonces vamos a leer esto, os lo quiero regalar. Y así al siguiente, además, empezaremos por Dios es amor, que me gusta mucho más. Falsos profetas. Queridos míos, no deis crédito a cualquiera que pretenda poseer el espíritu. Haced, más bien, un discernimiento para ver si viene de Dios, porque han irrumpido en el mundo muchos falsos profetas. En esto conoceréis que poseen el espíritu de Dios. Muy atentos, también para mí, para ver si lo cumplo o no. Por favor, si no lo cumplo, perdonadme. Si reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre, son de Dios. Pero si no lo reconocen, no son de Dios. Son más bien del anticristo. Bueno, ya lo está diciendo. Si reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre, son de Dios. O sea, que existió, que fue un humano, ¿no? Se refiere a eso. Y encima es como el ejemplo de hombre, chicos. Es el ejemplo... ¿Sabéis cuando dicen las feministas que sí masculinidad frágil? De hombres que, por ejemplo, tienen mucha inestabilidad emocional y no saben gestionar la rabia y atacan. Pues Jesucristo es como el ejemplo de hombre, ¿vale? Es como a lo que los hombres deberíamos de aspirar a ser. Tener esa fe, esa certeza, esa autoridad. Se movía con tanta autoridad y hablaba con tanta autoridad y certeza que la gente alucinaba. Y todo el mundo le preguntaba, ¿pero dónde has sacado esa autoridad? Y es que hablaba con la verdad. Entonces esa verdad te da tanta certeza que la puedes expresar en voz alta. Si reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre, son de Dios. Pero si no lo reconocen, no son de Dios. Son más bien del anticristo, del cual habéis oído que tiene que venir, y ahora ya está en el mundo. Y ahora ya está en el mundo, lo tenemos en la calle, el anticristo. Yo últimamente lo veo el demonio en los ojos de la gente. Veo a la gente y se nota muchísimo cuando, digamos, están poseídos por el demonio, por el ego, por los placeres y por la ratería de mirar mal la calle. Que muchas personas dicen la calle, ¿vale? La perrería, la malicia. O cuando están con Dios. Hostia, es que es una diferencia. Te transmiten una paz, una risa, que estás al lado suyo, cierras los ojos, sabes que no te va a hacer nada malo. O sea, al segundo, es que se le ven los ojos cuando la gente es de Dios. Y además suelen ser familias enteras de Dios y familias enteras del diablo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido, porque es más grande el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Boom! Somos más fuertes. La luz gana a la oscuridad, por si teníais alguna duda. Es más grande el Dios que el que está en el mundo, chicos. El que está en el mundo va a morir. Dios no. Vosotros, hijos míos, ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Muy atentos. Ellos son del mundo. Del mundo. El ego, el demonio. ¿Ok? Por eso hablan según el mundo. Bienes materiales, ego. Quiero esto, tal. Vamos a criticar a este otro. Y el mundo los escucha. ¡Ay, qué populares! No hay que ser populares. Si sois populares del mundo...
Ahora te leo, Pedro, que no quiero perder el hilo. Perdona, espera a que terminemos este. Si sois populares en el mundo, en un mundo donde ya lo vemos mismamente en la plataforma en la que estamos, se ven bailes tontos y crítica, pues no quiere decir eso que sea algo bueno, ¿vale? De hecho, los que somos de Dios tenemos que prepararnos para el gozo que vamos a sentir por ser de Dios, pero también para ser perseguidos, porque el mundo nos va a perseguir. Vamos a encontrar a muchos hermanos con los cuales poder darnos amor y crear una comunidad sanísima de la hostia. En vez de tener que juntarnos con el diablo, al diablo lo apartaremos, pero el diablo nos va a perseguir. Y nosotros tendremos que ir enfrentándonos al mal como hacía Jesucristo y como hacía Goku. Por eso hay que ser también guerreros. Por las mañanas, al amanecer. ¿Ahora a qué hora amanece, chavales? 6:30. A las 6:30 de la mañana, hora española, clases de artes marciales. Estamos progresando como locos, con un séptimo Dan de taekwondo que nos está enseñando defensa personal, es nuestro maestro. Seguimos. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo os escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no conoce a Dios no nos escucha. El que no conoce a Dios no nos escucha. Y además nos dijo que cuando alguien no nos escuchaba, que siguiésemos el camino. Que nos limpiásemos los zapatos, el polvo de la suela de los pies. Básicamente, si esto es el suelo y estos son nuestros pies, para limpiar, yo entendí como que había que golpear con los pies. ¡Pup, pup! Y que nos fuésemos de esa casa. Nosotros picamos en una casa. Hola, soy el Hijo de Dios. ¿Quieres recibir a Dios? No. Nos limpiamos y a otra cosa. En esa casa no son hijos de Dios, no nos reciben. Seguimos. Tenemos que conocer a los corderos, a los hijos de Dios. Hay muchísimos, hay que buscarlos para salvarles. El que conoce a Dios nos escucha, el que no conoce a Dios no nos escucha. En esto distinguimos el espíritu de la verdad del espíritu del error. El espíritu de la verdad del espíritu del error. El espíritu de la verdad es Dios, es el Espíritu Santo, es Paráclito. Paráclito, lo tenemos dentro. El espíritu del error es la tentación, el diablo, me apetece un heladito, unos porros, una cerveza, mandar a tomar por culo a mi madre, poner los cuernos a mi novia. El espíritu del error. Te arrepentirás, pecador. No te preocupes, ya estás perdonado. Vamos a escuchar al espíritu de la verdad. Pedro, voy a leer lo que estás diciendo y terminamos. Estoy pasando una mala racha y Dios me ayuda mucho y tus palabras me llenan de gozo. ¡Wow! Muchas gracias, Pedro, tío. Me flipa mucho que me digas eso. Espero que todo mejore, ¿vale? Y sobre todo que lo consigas ver mejor. Que te consigas equilibrar, tío, lo máximo posible. Cuides el cuerpo, que te des amor y que se lo des a las personas, ¿vale? Que no te consuma el miedo. No sé qué es lo que te está pasando. Has dicho que tienes una mala racha, pero trata de aguantar, ¿vale? De tener fe. Que a veces es verdad que las malas rachas son una putada que dan ganas de terminar con todo, ¿verdad? De desaparecer de este mundo. Pero luego no lo haces y como que sale el sol otra vez y dices, wow, menos mal que no lo hice. No lo hagáis, es pecado, no matarás. Tampoco a ti. Dios te ha creado por algo. ¿Vale? Venga, cuídate. Cuidaos todos. Os amo. Y os quiero como hermanos.